Queridos amigos, en esta nueva conferencia abordamos el capítulo 12 del Apocalipsis, quizá uno de los más conocidos, pero no el más fácil de interpretar. En este capítulo pueden distinguirse con bastante claridad tres secciones sucesivas. Leamos la primera, Apocalipsis 12, versículos 1 a 6. Se trata de la visión de la mujer, del hijo y del dragón. Entonces, versículo 1 y siguientes. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Tenemos entonces 3 personajes, la mujer, el hijo y el dragón. Comencemos por el más sencillo de identificar, el dragón, porque algunos versículos más adelante se nos dice claramente quién es. Leemos en el versículo 9, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Por tanto, el dragón es Satanás. Diablo viene del griego diabolos, el que se interpone, el que divide. La serpiente antigua remite claramente al relato de Génesis 3, donde la serpiente induce a Eva al pecado. El dragón es una figura simbólica de Satanás, una figura poderosa y temible. Pasemos ahora al Hijo. Se nos dice que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, lo que es una alusión directa al Salmo número 2, un salmo mesiánico. Leemos en este salmo, versículos 7 a 9, voy a proclamar el decreto del Señor, Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Por tanto, el Hijo es claramente el Mesías, es decir, Cristo. La cuestión más compleja es la identidad de la mujer. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ustedes ven la diferencia con la visión inaugural del capítulo 1 del Apocalipsis, donde se dice que el rostro de Cristo brilla como el sol. Ahí, aquí en cambio, en el capítulo 12, no se dice que el rostro de la mujer brille como el sol, porque la mujer no es el Señor, pero ella está envuelta en el sol, lo que indica una dignidad simbólica, pero no la divinidad.
La gracia de Dios parece envolverla totalmente. La luna está bajo sus pies. La luna en la antigüedad es un símbolo del mundo corruptible. En la cosmología antigua se hablaba del mundo sublunar, o sea, del mundo sujeto a cambio y decadencia. Sobre la cabeza de la mujer hay 12 estrellas. Está encinta y grita con los dolores del parto. ¿Cómo interpretar estas imágenes simbólicas? En la historia de la interpretación del capítulo 12 del Apocalipsis se han propuesto principalmente dos grandes interpretaciones muy distintas entre sí. La primera, que la más antigua y aún hoy muy extendida entre los exegetas, consiste en ver en la mujer al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. La segunda, que aparece a partir del quinto siglo y es favorecida en general entre muchos católicos, consiste en ver en esta mujer a la Virgen María, la Madre de Jesús. ¿Cómo elegir entre estas dos interpretaciones? Para eso creo que es importante prestar atención a las alusiones del Antiguo Testamento, porque resulta que hay alusiones múltiples, quizá más que en cualquier otro pasaje del Apocalipsis. Por una parte está la mujer frente a la serpiente. La alusión es clara porque solo hay un otro pasaje en la Biblia donde una serpiente ataca a una mujer, el capítulo 3 del Génesis, donde la serpiente induce a Eva, llamada la mujer precisamente, la induce a Eva al pecado comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Génesis, la mujer es Eva, la madre de los vivientes. El hecho de que en el capítulo 12 del Apocalipsis haya una alusión a esa primera mujer sugiere, desde un punto de vista simbólico, una referencia que puede orientar hacia la Virgen María como Eva, o sea, madre de los vivientes, en la nueva alianza. Sin embargo, hay otras alusiones, en particular el capítulo 7 del libro de Isaías, una de las profecías más célebres, la profecía del Emmanuel. Dice el profeta Isaías al rey Acaz: pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en el alto del cielo. Es decir, pide una señal, ya sea en el profundo del abismo o en lo alto del cielo. Acaz se negó, pero continúa Isaías: pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Por tanto, podemos pensar legítimamente que en el Apocalipsis hay también una alusión a la profecía del Emmanuel, la madre del Mesías, vista como signo magno en el cielo. El Emmanuel, según el Nuevo Testamento, es Cristo, y por consiguiente la mujer sería también la madre del Emmanuel. Pero continuemos nuestra investigación. Tercera alusión. Leemos en el capítulo 66 de Isaías, versículos 7 y siguientes: sin estar de parto ha dado a luz. No le habían llegado los dolores y ya ha tenido un varón. ¿Quién escuchó o ha visto cosa semejante? ¿Se puede parir un país en un solo día? ¿Se da a luz a todo un pueblo de una vez? Apenas sintió los espasmos, Sión dio a luz a sus hijos.
En el contexto del capítulo 66 de Isaías, se trata de la maternidad de Sion, o sea, de Jerusalén, como madre del pueblo de Israel. Lo que en el Apocalipsis orienta entonces hacia la iglesia como pueblo de Dios. Pero tenemos una cuarta alusión al Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. ¿Quién es esta que despunta como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como un batallón? Observen que se trata de una mujer y que son mencionados el sol y la luna. Lo que encontramos también en el Apocalipsis, capítulo 12, y prácticamente en ningún otro lugar de la Biblia. Sin embargo, surge aquí una dificultad. Existe un antiguo debate sobre la interpretación del Cantar de los Cantares para determinar cuál es su sentido literal. Bueno, todos están de acuerdo en que se trata de un poema, claro. Pero la cuestión es saber si debe entenderse en el sentido literal. Bueno, solo como el amor entre un hombre y una mujer y basta. O si se trata de una metáfora. Entonces la pregunta ¿es el sentido literal del cantar por sí metafórico o no? Según la tradición judía más antigua, se trata de una metáfora que simboliza el amor del Señor por su pueblo, Israel. En cualquier caso, la alusión de Apocalipsis 12 al Cantar de los Cantares parece favorecer más bien una interpretación eclesiológica de la mujer. Ustedes entonces pueden ver la dificultad. Tenemos al menos 4 alusiones al Antiguo Testamento, sin excluir que pueda haber otras. 2 parecen orientar más bien hacia la Virgen María, Génesis 3, Isaías 7, y las otras, Isaías 66 y el Cantar de los Cantares, las otras 2 parecen apuntar hacia una interpretación eclesiológica. Entonces, ¿cómo podemos elegir entre ambas interpretaciones? Es el gran problema del capítulo 12 del Apocalipsis. Pero tal vez no sea necesario elegir. Estamos ante un lenguaje simbólico abierto a varios niveles de sentido. Desde el punto de vista teológico, y particularmente de la teología católica, existe un vínculo estrecho entre la Iglesia y la Virgen María. María no solo es considerada como madre de la Iglesia, sino también figura y modelo de la Iglesia. Y como no se puede separar a María de Jesús, tampoco se la puede separar de la Iglesia. Quizá esto explique que un mismo texto pueda parecer referirse tanto a María como a la Iglesia. Tal vez en el fondo el texto hable de ambas, de manera distinta, claro, pero inseparable. En cuanto al dragón, símbolo satánico, se coloca delante de la mujer que está de parto, dispuesto a devorar a su hijo recién nacido. Aquí se manifiesta la hostilidad radical de Satanás contra Cristo. Quiere eliminarlo luego. Lo que vemos en diversas ocasiones en los evangelios. Pensemos, por ejemplo, en el inicio del capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde el evangelista dice, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Ahora leemos en el versículo
5, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1260 días. La mujer, por una parte, está encinta, se retuerce con los dolores del parto, da a luz a un hijo, pero inmediatamente después del nacimiento, el niño es arrebatado hacia Dios y hacia su trono. O sea, el niño escapa totalmente al dragón. Esto puede parecer un poco sorprendente y tal vez aquellos de ustedes que creen en la virginidad perpetua de la Virgen María, según la fe católica, pueden ver aquí una dificultad. ¿Acaso experimento la Virgen María los dolores del parto? En realidad, lo que hay que comprender es que estamos ante una mirada profética. Ya lo vimos en la introducción general al hablar del género literario del Apocalipsis. El Apocalipsis es una profecía. Y una característica de la mirada profética es unir en una sola visión acontecimientos distintos y separados en el tiempo. Aquí hay buenas razones para pensar que el Apocalipsis une tanto el nacimiento de Jesús en Belén como el misterio de la cruz. Recordemos que en el Evangelio de Juan se hace alusión a los dolores del parto cuando Cristo evoca su inminente partida por medio de la pasión. Leemos en Juan 16, versículos 20 a 22. En verdad os digo, vosotros oraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Jesús, que está a punto de separarse de sus discípulos para vivir el misterio de la cruz, para sufrir y morir, compara el sufrimiento de los discípulos con el de una mujer que sufre los dolores del parto. Y no es casual que al pie de la cruz el evangelista Juan nos muestre en el capítulo 19 de su evangelio a una mujer, María, que muy probablemente sufría los dolores de un parto, no de un parto físico, sino de un parto espiritual. Mujer, aquí tienes a tu hijo, y se trataba de Juan. Mientras tanto, la mujer huye al desierto, donde Dios le ha preparado un refugio para que sea alimentada durante 1260 días. Nos encontramos de nuevo con la duración simbólica, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, duración típica de una persecución religiosa. Es el mismo periodo durante el cual los dos testigos profetizan en Babilonia, la gran ciudad. La mujer, figura aquí de la iglesia, encuentra refugio en el desierto donde Dios la alimenta. Es una nueva imagen tomada del libro del Éxodo. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto con el maná que Dios le concedía cada día.
Podemos pensar entonces que el alimento que la mujer recibe en el desierto, en este nuevo éxodo, el éxodo de la nueva alianza, es el nuevo maná, es decir, la Eucaristía. Recordemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Jesús, aludiendo al maná, revela que dará un pan vivo mucho más precioso y vivificante que el antiguo maná del Éxodo. Y aquí la primera sección del capítulo 12. Como ustedes pueden ver, es un texto complejo que orienta por un lado hacia la Iglesia y por otro hacia la Virgen María. Probablemente sea necesario mantener ambas interpretaciones sin descuidar ninguna. En la continuación, veremos el resto del capítulo 12. Hasta pronto entonces para la siguiente conferencia.